Bueno, ahora sí. Entonces, bueno, para platicarles un poquito, el tema es bastante práctico en cuanto a lo que nosotros debemos hacer con una paciente que acude por infertilidad, ¿verdad? Pues no solo una paciente, sino la pareja. Entonces, partiendo de estas bases, en teoría el médico ginecólogo especializado puede cualquiera iniciar lo que es la evaluación diagnóstica básica de la pareja infértil. Y nosotros sugerimos que el abordaje debe ser integral y organizado, ¿verdad?, con un interés real en ayudar a las pacientes a resolver su problema de infertilidad. Y pues en nuestra práctica sabemos que debe haber una combinación entre lo que es la ciencia, lo que se sabe, lo que se ha estudiado, y el arte al final pues de descubrir cuál es la causa de la infertilidad. Y pues también hacer una aplicación sensible de los recursos más efectivos. O sea, no lanzar así el montón de estudios que sabemos que se pueden hacer a la loca, sino priorizar de manera individualizada los que vamos a solicitar. A manera general, pues sabemos que la infertilidad es la incapacidad que tiene una pareja para conseguir un embarazo después de un año de tener relaciones sexuales sin protección, y pues actualmente va en incremento por cuestiones sociales, ambientales, culturales, donde la mujer posterga su reproducción. Y bueno, en la actualidad se dice que afecta a 1 de cada 4 mujeres, y aproximadamente un 20% de las parejas pueden consultar por problemas para concebir, y más o menos el 10% va a requerir entonces de una atención especializada. Entonces, cuando llegan las pacientes, pues ¿cómo llegan? ¿Cuáles son nuestras pacientes? Son parejas que están desesperadas, ¿verdad?, que tienen años de estar con un médico, con otro, vienen aquí, le han hecho de todo, y traen muchos sentimientos de culpa, ¿verdad? No se sabe quién fue, el varón es el que no sirve, la mujer es la que tiene el problema, entonces entre ellos se echan la culpa, por lo tanto generan difícil comunicación tanto entre ellos como con el médico, ¿verdad? Porque también tienen ideas mágicas, o sea, piensan que al llegar donde uno después de haber pasado con 10, entonces ya tiene que saber, que me está cobrando más, tiene que saber qué es lo cómo me voy a embarazar rápido, ¿sí? Y bueno, traen gran carga emocional, porque tienen presión social, estrés, y sabemos pues que el problema es íntimo. A las parejas les da vergüenza decir que tienen 10 años, 15 años de estar buscando bebé, aunque todo el mundo lo sabe, pero no lo dicen, les da pena. Y pues finalmente nuestra misión como especialistas es ofrecer una atención humana, ¿verdad?, organizada, de manera confidencial y siendo realistas con las pacientes. Luego de la evaluación vamos a poder decirles qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces, lo primero, como en todo en la medicina, aquí aunque sea una cosa nueva y especializada, así, moderna, pero no deja atrás lo que es la historia clínica, ¿verdad?, que toda paciente, todo ser humano tiene, y pues por ahí se comienza, ¿verdad? Obviamente a la pareja, no solamente la mujer, el hombre también puede tener problemas y a él se le tiene que interrogar. Como les digo, llegan pacientes que llevan una chorrera de exámenes y uno le ha hecho una cosa, otro le ha hecho otra, entonces todo eso lo tenemos que revisar, qué tratamientos le han hecho antes o si no le han hecho ninguno. Y pues nosotros, como esto es mucho de muchos detallitos, entonces en los centros de reproducción, y pues nosotros también acostumbramos a utilizar una historia clínica ya impresa, donde nos permite llevar un orden, ¿no?, de todos los aspectos que hay que revisar. Obviamente pues cada quien tiene su particularidad y habrá que hacer asteriscos, ¿no?, de cada caso. Entonces en la mujer empezamos con la edad, ¿verdad? Obviamente la edad en que acude la mujer pues nos va a dar mucha pauta. Hay que investigar sobre la duración de las relaciones sexuales sin protección. A veces las parejas llegan y dicen, bueno, tengo
5 años de no embarazarme, pero ya interrogando uno se da cuenta que pues en esos 5 años bebió 6 meses pastillas, después usó preservativo, entonces hay que hacer bastante énfasis en investigar claramente porque la gente a veces pues no da la información muy clara. Si ha tenido embarazos previos, sabemos que hay mujeres y hombres pues que tienen infertilidad secundaria, el hecho que se haya embarazado una vez no quiere decir, no garantiza que se pueda embarazar después de 10 años, vemos infertilidad secundaria, ¿no? El patrón menstrual es muy importante, o sea, eso nos orienta a ver si es una paciente que tiene ciclos regulares. En teoría traduce que ovula, aunque hay más o menos un 35% de pacientes que aunque reglen normalmente, pues pueden ser anovuladoras. La cantidad del sangrado es muy importante, si es abundante o si es poquito, ¿verdad? Nos puede orientar a otros problemas de carácter de lo que es el factor uterino. Historia médica, ¿verdad? Como siempre, enfermedades antecedentes, si es diabética, si es hipertensa, si es obesa, si tiene antecedentes de cáncer, si ha recibido quimioterapia y pues algunas enfermedades genéticas. Muy importantes las cirugías previas, ¿verdad? Tanto abdominales como pélvicas, sobre todo si la han operado de ovarios, si le han quitado miomas, si le han hecho apendicectomía, si le han hecho recanalizaciones o pues embarazo ectópico, etcétera. Si toma algún medicamento, ¿verdad? Sabemos que algunos pueden influir en lo que es el proceso reproductivo. Los hábitos, si fuma, si no fuma, si toma, si consume drogas o si toma algún medicamento. Y en el área sexual, pues lo elemental, que a veces también al investigar uno se da cuenta que el esposo vive 3 meses en Costa Rica y viene cada 3 meses y entonces uno dice, pues ¿cómo se va a embarazar si no está? O sea, es algo elemental, ¿no? Entonces, mucho énfasis en investigar la frecuencia de las relaciones sexuales. O a veces hay parejas que tienen, como ya tienen 10 años de no tener hijos, entonces eso genera depresión, entonces ese mismo tiempo de espera hace que ya ni ganas le dan, pues. Entonces es lógico que pues, entre menos frecuencia, menos probabilidad de relaciones. Si hay dolor, ¿verdad? En las relaciones también esto puede sugerirnos que haya un proceso endometriósico y los antecedentes familiares también de infertilidad o de algunas enfermedades genéticas que son menos frecuentes. En el varón, igual, es importante evaluar la edad, ¿verdad? Ahora pues está más de moda señores mayores que buscan hijos y aunque en la mujer la edad cronológica es la que principalmente influye en su reserva ovárica, pero en el varón también, okay, también hay efectos de la edad sobre la calidad espermática. Saber si es gordito, si no, el trabajo que realiza, si está expuesto a tóxicos ambientales, si hace ejercicio extenuante, si fuma, si toma, y fertilidad fuera del matrimonio. A veces, ¿verdad? Resulta que salen hijos fuera del matrimonio durante el periodo en que la pareja está en tratamiento. Entonces, pues eso a veces se sabe, a veces no se sabe, y también genera conflicto, pero pues en la medida de lo posible, pues se procura investigar. La historia médica, infecciones, parotiditis, golpes testiculares por ejercicios, por juegos que son bastante comunes en los jóvenes, si lo han operado anteriormente de varicocele, de hernia, o si tenía criptorquidia, etcétera, y enfermedades sistémicas, ¿verdad? Que también el síndrome metabólico, pacientes hipertensos, obesos, todo eso repercute en la reproducción en el varón. Igual, historia sexual, frecuencia de relaciones, o si tiene problemas de erección, de impotencia, si tiene eyaculación retrógrada o disfunción eréctil. Esta parte a veces no la preguntamos porque da pena, pero a veces pues se pudiera abordar al varón de manera privada, ¿verdad? Si no quiere que la esposa escuche, o con ella, pues, pero sí son aspectos importantes que a veces uno deja a un lado y resulta que el problema es básico, pues más que pensar que no tiene esperma, es que pues no trabaja normal.
y antecedentes familiares, ¿no? Como en todo. Entonces, la exploración física, vamos a partir de lo que es en la mujer, lo elemental, como les decía, a veces no hay que buscar muy complejo. Un espéculo nos puede ayudar en principio a saber si hay una infección vaginal, si las características del cuello, si es un cuello normal, si tiene, si no tiene, existen agenesias, existen dobles cuellos, doble vagina, entonces por lo básico, ¿no? Y pues que nos pueden orientar pues al abordaje de lo que son las malformaciones mullerianas. Y pues el ultrasonido transvaginal, que hoy por hoy pues es la forma más básica de evaluar lo que son los genitales internos, nos permite evaluar útero, ovarios, el endometrio y las trompas. Los ovarios, obviamente lo ideal es hacer una correlación con el día del ciclo, ¿no? A veces los radiólogos no dan reporte, endometrio delgado, pero pues obviamente si está comenzando la regla pues es normal, no hay que alarmarse. O engrosamiento endometrial un día antes de la regla, pero como ellos no investigan eso, entonces, pues, pero sí hay que tomarlo en cuenta. Entonces, entrando ya en materia, lo que son los factores que intervienen en la reproducción, nosotros hemos aprendido a hacer un abordaje de cada uno de ellos para tener un orden en lo que pueda estar fallando en la mujer. Un factor uterino, ¿verdad? El factor tuboperitoneal, el factor endocrino ovárico, cervical y obviamente el masculino, pues no solo es la mujer, sino el varón. Entonces, haciendo un abordaje de cada uno de estos factores, pues es que nosotros podemos llegar a descubrir o acercarnos lo más posible a cuál es el problema de la paciente. En el año 2009 se publicó pues este artículo donde se hizo una revisión de cuál era la manera más efectiva o más directa de abordar y mejorar lo que es el diagnóstico y luego el manejo de la infertilidad. Entonces, en este artículo pues se plantea que existen 3 cosas que absolutamente siempre, ¿verdad?, se deberían de presentar para poder lograr un embarazo. Uno es la ovulación, o sea, toda mujer para poder embarazarse tiene que ovular, ¿verdad? Entonces vemos aquí que debe ocurrir un ciclo ovárico fisiológico, donde comencemos de los folículos primordiales, folículos antrales, y que finalmente se libere el óvulo para que pueda ser fecundado por un espermatozoide. Eso es lo primero. Segundo, pues que existan espermatozoides capaces, tanto con características morfológicas, cantidad, calidad, buenas para poder fecundar. Y en tercer lugar, pues que existan lo que son las trompas uterinas, aunque sea una, ¿verdad?, permeable y con capacidad tanto o con características estructurales y funcionales adecuadas. No solamente es que pueda pasar el espermatozoide, porque aquí fisiológicamente no solo es un camino, sino que es un camino lleno de nutrientes, sustancias que van capacitando al espermatozoide para que llegue en excelentes condiciones para poder entrar al óvulo. Entonces él sufre un proceso natural, fisiológico, para poder fecundar. Y eso se lo proporciona el epitelio y todas las sustancias que se producen en la trompa. E igualmente para que ocurra lo que es el proceso de fecundación y que se regrese el embrión fecundado y se vaya a regresar al útero. Entonces, la trompa, como pueden ver, pues no es solamente un camino, sino que tiene también una capacidad funcional que es indispensable. Okay. Entonces, partiendo de esos 3 elementos, entonces uno dice, híjole, ¿y ahora qué hago con todo eso, no? Entonces, la idea es ordenarse. Primero, para saber si ovula, es una determinación de progesterona sérica. Eso es sencillo. Se evalúa en el día 21 a 23 del ciclo, es en sangre, y pues se ha establecido este valor como normal por arriba de ese valor. Y también se puede hacer evaluación por ultrasonido, pues, pero no siempre se puede ver un cuerpo lúteo. Entonces, la forma más segura y fácil pues es la determinación de progesterona. Como vemos, pues todo esto son el ciclo que
presenta las hormonas durante el ciclo menstrual, y la progesterona es la que se eleva pues, en la fase secretora. Entonces se evalúa ahí su pico y sabemos si está bien o no. Además de la progesterona, pues que habíamos dicho que era básica, pues nosotros también necesitamos saber cómo está la reserva ovárica de la paciente, es decir, cuántos folículos tiene para poder embarazarse, si tiene poquito, si tiene nada. Y eso, como les decía anteriormente, el principal predictor de eso es la edad de la paciente. Entre mayor, pues menos probabilidad tiene. Y nosotros vemos aquí, por ejemplo, en esta curva, cómo el comportamiento reproductivo va disminuyendo con la edad. Aquí, en esta primera curva, aquí nos refleja lo que es ya la edad más frecuente o promedio en que se presenta menopausia. En este caso, esta segunda curva es más o menos ya aquí a los 45 años, cuando ya las mujeres empiezan a tener ciclos irregulares. La tercera curva nos muestra lo que son inicio de esterilidad, más o menos a los 40 años, ¿verdad? Cuando ya se acaban la mayoría de los folículos. Y pues en este periodo donde pues ya empiezan pueden presentar algunos problemas de infertilidad. Entonces, como les digo, pues la edad importante, sabemos que de los 35 para arriba entonces es que ya se va disminuyendo, y ya de 40 para más, pues mucho más reducción de la reserva. El ultrasonido transvaginal, como vamos a ver más adelante, pues nos va a permitir realizar conteo de folículos antrales y determinaciones de otras hormonas como FSH, LH, estradiol, y más recientemente, aunque ya no tanto, la hormona antimuleriana. Entonces la evaluación de todas estas hormonas nos va a decir si esta paciente qué probabilidad tiene de embarazarse sola o con ayuda, etc. Entonces aquí, por ejemplo, en este ultrasonido, en estas imágenes, este es un ovario y todas esas bolitas negras son los folículos antrales. Este pues nada más tiene 3 esta paciente, por ejemplo, y esta es una imagen más clásica de un ovario poliquístico. Aquí esta pues casi nada. Entonces si esta mujer tiene 40 años, pues ya sabemos que de dónde sacamos óvulos si ya no produce. Pero sí, y bueno, está relacionado a esa edad, pero podemos tener este ovario en una mujer de 25. Entonces ahí pensamos, tiene una insuficiencia ovárica prematura, ¿ya? Entonces lo importante es correlacionar los hallazgos de ultrasonido, sobre todo con la edad. Y bueno, también el ultrasonido nos va a decir si la paciente, si tiene endometrioma, por ejemplo, pues aquí ocupa todo el ovario, ya no tiene casi tejido ovárico, pues hay que quitárselo. No el ovario, el endometrioma. Y otras hormonas que nos ayudan a saber más o menos cuál es el perfil hormonal: tiroides, andrógenos, sobre todo si hay pacientes que ya les vemos datos de acantosis que puede sugerir resistencia a la insulina, acné, hirsutismo, la revisión de prolactina, glucosa en ayunas, insulina. Esto pues sabemos que no es a todo el mundo que hay que hacérselo. La idea es optimizarlo hacia las que probablemente haya una sospecha clínica de estar alterado. El segundo pilar que hay que evaluar es lo que es el factor masculino de inicio. La forma de saber cómo anda es la espermatobioscopía, no hay otra forma, ¿no? Aunque haya tenido hijos, porque hay hombres que dicen, no, si yo ya tengo, no me haga eso, yo ya tengo hace 10 años, pero no, pues, o sea, hay que hacerlo. Y pues, concentraciones, ¿cuáles son los parámetros que nosotros evaluamos para saber si un hombre está bien o mal? Concentración espermática, es decir, cuántos espermatozoides hay por mililitro. La movilidad progresiva, nos interesa si es adecuada o no, ya vamos a ver estos valores. Y la morfología. Estos valores que ustedes ven aquí, mayor de 20 millones, una movilidad mayor de 50% y una morfología mayor de 14% normales, son los parámetros que hasta el momento nosotros ocupamos, aunque pues sabemos que desde el 2010 se actualizaron y se utiliza en algunos centros parámetros menos estrictos, o sea, ahora los varones son
mejores. O sea, tienen, por ejemplo, el valor normal es de 15 millones, según estos nuevos parámetros, la movilidad del 30% y la morfología 4, o sea que ya el que era de 10 es normal. Ahora tiene que ser, o sea, puede ser del 5 y es normal. Pero bueno, son criterios menos estrictos. Nosotros todavía usamos estos, pues porque al menos en nuestra práctica son como más acordes, pues, y más a la realidad. Ok, bueno, de esta manera nosotros vamos a saber si es un paciente oligospérmico, si es astenosospermico, si su movilidad es adecuada o no, etcétera. Y bueno, el otro factor son las trompas y el útero. Igual el ultrasonido, que lo hacemos desde la primera vez, pues nos va a decir si es un endometrio bonito, trilaminar, acorde con su tiempo del ciclo, o si el útero tiene alguna sospecha de que tiene 2 cavidades, si es una, o si tiene miomas, ¿verdad? Entonces todo eso con un simple ultrasonido nosotros vamos a saber pues qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que seguir con la paciente. Otra forma, y ya esto más orientado a lo que son las trompas, pues la histerosalpingografía, que sabemos que es introducir un medio de contraste por el cuello y ver si pasa. Entonces esto nos permite ver permeabilidad tubaria y también morfología uterina, porque puede haber defectos de llenado, como en este ejemplo, donde pues esto sugiere sinequia, y como mencionábamos anteriormente, pues los famosos hidrosalping, ahí se miran las chibolonas que el líquido no sale, pues pasa por la trompa y el radiólogo dice trompas permeables, pero pues no sale. Entonces aquí no pasa un espermatozoide y pues obviamente esa es la causa porque no se embaraza. Y también pues puede darnos una orientación sobre lo que son las características del útero. Aquí vemos un útero doble, ¿verdad? Que también igual hay que investigar, ¿no? Investigar más. Y en la evaluación uterina, pues viendo estas cosas, pues uno dice, ¿qué más le hago? ¿Cómo me doy cuenta que es realmente? Entonces a veces necesitamos hacer una sonoístero donde ya vemos la cavidad uterina distendida, ¿verdad? Se introduce solución salina y ahí se ve si lo que miramos hay una masita, si parece un pólipo, parece un mioma o es una sinequia, pues son métodos auxiliares. En algunos casos, pues casi que el estándar de oro, una histeroscopía para ya ver con nuestros ojitos qué es lo que hay adentro. Si era solo un coágulo, o sea, una ilusión óptica de uno al ultrasonido, o ya entra y ve, bueno, no, está vacillita, está limpita, o bueno, tiene un pólipo, tiene sinequias, ¿verdad? Adherencias intrauterinas, o tiene miomas, o estos puntitos que me dicen que puede ser una adenomiosis, o un cuerpo extraño, en este caso un mirena. Entonces, ahí pues no hay donde perderse, lo que se ve pues es lo que hay, ¿sí? Y la laparoscopía, que también pues, como ya platicó el doctor Vernon, pues es también una forma muchísimo más directa de ver lo que el ultrasonido puede sugerirnos. Vemos el útero, las trompas y aquí pues más específicamente pudiéramos hacer una salpingoscopía donde entramos con un trocar de 5 a la fimbria, a la trompa y vemos ahí el epitelio. En algunos lugares pues acostumbran a hacer esto como más de rutina porque como les digo, la histerosalpingo nos dice que el líquido pasa, ¿verdad? Pero aquí vemos la salpinge, la característica y nos acercamos un poco a si hay un daño del epitelio. A veces se mira bastante plano el epitelio y nos dice, bueno, esta trompa pasa el líquido pero no sirve, ¿okay? Entonces, bueno, vemos una chorrera de estudios y digo, ¿qué le hago? ¿Cómo comienzo? Entonces aquí les hice un algoritmo. Pareja infértil, comenzamos, ¿verdad? Como todo, exploración a la mujer, al varón, sus exámenes, los 3 pilares fundamentales que nos pueden dar un diagnóstico inicial, es decir, la paciente ovula o no, tiene trompas permeables o no, y es el hombre, ¿está bien o no? Y llegamos a un diagnóstico inicial, complementamos la evaluación de acuerdo a lo que hayamos encontrado y hacemos un diagnóstico integral, haciendo uso de los factores que mencionamos anteriormente,
no ovula la paciente, tiene las trompas permeables o no, el hombre está malito o no, no sabemos qué es, todo está bien, o sea, todo lo tiene bien, pero no se embaraza, o hay combinación de todo, hay combo familiar, la paciente tiene ovario poliquístico y le hicieron un drilling y en el drilling le chancomieron las trompas de paso y entonces están tapadas y por la desgracia el varón también es diabético y tiene oligospermia. Entonces ahí vemos combo, o sea, todo junto. Entonces dependiendo de todo eso uno ya decide qué le va a hacer. Si la va a operar porque le encontró miomas, entonces obvio, siempre todos los factores se tienen que corregir antes de decirle ya la vamos a embarazar. Si tiene mioma hay que operarla, si tiene endometrioma hay que operarlo pues la mayoría de veces, no siempre. Y si tiene hiperprolactinemia, por ejemplo, lo encontramos la prolactina alta, hay que corregirla. Todo lo que sea, si tiene resistencia a la insulina, tiene hipotiroidismo. Y bueno, haciendo una evaluación integral, pues podemos decidir, o definitivamente, pues tiene oclusión tubaria bilateral por clamidia, entonces la voy a hacer un in vitro. ¿Ya? Entonces, pues esto resume más o menos lo que yo quise expresarle. Y en conclusión, pues nada más, número uno, que el abordaje, como les decía, debe ser integral, individualizado. Cada pareja es diferente, cada caso es diferente, debe ser integral y uno ordenado, o sea, eso es para mí muy importante. No es que, pero la fulanita solamente hizo un ciclo de estimulación y ya se embarazó, ¿y por qué yo no? Entonces, la pareja debe saber que cada caso es distinto, ¿sí? Unos tienen una cosa, otros tienen otra. Segundo, hay que tener una secuencia lógica de lo que estamos evaluando y como pues siempre hacer valer el sentido común que debe prevalecer basado en el correcto conocimiento de la fisiología reproductiva. En tercer lugar, se debe optimizar los estudios, ¿verdad? No hacer así como que la chorrera para todo el mundo y a ver qué sale, ¿no? Para evitar desgaste emocional, económico y pérdida de tiempo, ¿verdad? Que es lo más valioso que todos tenemos. Y pues, por último, no menos importante, el trabajo en equipo, que es imprescindible para que pues, podamos tener buenos resultados. Y finalmente, una frase que me encanta, que pues la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Si no lo has encontrado, sigue buscando. Y pues, muchas gracias. ¿Alguna pregunta?